Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Hay partidos que se juegan en un estadio, en una cancha, en una pista. Otros se juegan en silencio, lejos de los focos, de las gradas, de los aplausos. Partidos que empiezan en una cocina, en una botella de agua, en una noche de descanso o en una decisión que nadie ve. Porque hay algo que muchos deportistas descubren demasiado tarde. El rendimiento no empieza cuando entrenas, empieza mucho antes. Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, el espacio donde el deporte no solo se practica, también se comprende. Hoy vamos a hablar de nutrición y salud en el deporte, pero sobre todo vamos a hablar de cómo aprendemos a cuidar aquello que nos acompañará durante toda la vida. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra forma de vivir el deporte. Recuerdo escuchar hace años a un entrenador decir algo que se me quedó grabado. Decía: muchos jóvenes quieren parecer deportistas, pero pocos entienden cómo vive realmente un deportista. Y con el tiempo comprendí exactamente a qué se refería. Porque todos admiramos el gol del domingo, la medalla, la celebración, la victoria, pero casi nadie mira lo que hay detrás. Nadie ve las horas de descanso. Nadie ve la alimentación. Nadie ve los hábitos silenciosos. Y sin embargo, ahí es donde muchas veces se construye la diferencia. Vivimos en una época donde el deporte se consume rápido, muy rápido. Un vídeo de 30 segundos, un físico espectacular en redes sociales, una rutina milagrosa, un suplemento que promete cambiarlo todo. Y poco a poco hemos empezado a confundir salud con apariencia. Pero no siempre un cuerpo marcado, un cuerpo definido, es un cuerpo sano. Y no siempre un deportista que parece fuerte también está bien por dentro. Ahí está una de las grandes conversaciones que deberíamos tener más a menudo. Porque el deporte tendría que enseñarnos a cuidarnos, no a castigarnos. Hay jóvenes deportistas que entrenan 5 días por semana, pero desayunan mal. Hay personas obsesionadas con mejorar su físico, pero duermen 4 horas. Hay chicos y chicas que reconocen todas las estadísticas de sus ídolos, pero no saben hidratarse correctamente. Y eso nos lleva a una reflexión importante. Estamos enseñando a competir, pero ¿estamos enseñando realmente a cuidarse? Porque alimentarse bien no es una moda. Es una forma de respeto hacia uno mismo. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece fundamental. Muchas veces escuchamos frases como: hay que sacrificarse. Sin esfuerzo no hay recompensa. Y el éxito exige sufrir. Y sí, el deporte exige esfuerzo. Pero una cosa es esforzarse y otra muy distinta es destruirse. El verdadero alto rendimiento no consiste en llevar el cuerpo a límites constantemente. Consiste en aprender a escucharlo, en entender cuándo necesita energía, cuándo necesita descanso, cuándo necesita parar. Porque hay un momento en la vida de muchos deportistas en el que descubren algo importante. El cuerpo siempre termina hablando. Y cuando llevas demasiado tiempo ignorándolo, normalmente habla a través del cansancio, de las lesiones o del agotamiento mental. También vivimos rodeados de una presión silenciosa. La presión estética, especialmente en jóvenes. Hoy, muchos chicos y chicas no quieren parecer saludables, quieren parecer perfectos, y eso es peligrosísimo.
porque el deporte debería ayudarte a ganar autoestima, no a perderla. Debería ayudarte a sentirte fuerte, no insuficiente. Y sin embargo, cada vez hay más deportistas viviendo pendientes de una báscula, de un espejo o de una aprobación externa. Por eso este tema va mucho más allá de la nutrición. Estamos hablando de salud emocional, de identidad y de cómo nos miramos a nosotros mismos. Y luego está algo que muchas veces olvidamos, el descanso. Qué poco se habla del descanso. Dormir bien parece algo secundario, hasta que empiezas a notar que no recuperas igual, que te lesionas más o que entrenas sin energía. El descanso no es tiempo perdido, es parte del entrenamiento. De hecho, hay una frase que resume perfectamente esta idea. El entrenamiento rompe, el descanso reconstruye. Y eso también aplica a la vida. Porque todos necesitamos momentos para parar, respirar y recuperarnos. Hay otra reflexión que me parece importante. Muchas personas quieren resultados rápidos, pero la salud no funciona rápido. Los hábitos tampoco. Todo lo verdaderamente importante necesita tiempo. Nadie cambia su vida de una semana para otra. Nadie construye un cuerpo sano en 10 días. Y nadie desarrolla equilibrio emocional de un día para otro. La salud se construye en lo pequeño, en decisiones cotidianas, en aquello que haces cuando nadie te obliga. Y quizás por eso los hábitos dicen tanto de una persona. Porque entrenar, cuando estás motivado, es fácil. Lo difícil es cuidarte, cuando nadie te mira. Y es que a veces pensamos que hablar de nutrición es hablar solo de comida, pero no. Hablar de nutrición es hablar de educación, de ejemplo, de responsabilidad. Porque un niño que aprende a cuidar su cuerpo desde el deporte probablemente tendrá herramientas para cuidarse toda la vida. Y eso tiene muchísimo valor, muchísimo más allá de ganar o perder. Quizás el mayor error que hemos cometido en el deporte es pensar que el cuerpo es una máquina. Y no lo es. El cuerpo tiene memoria, tiene límites, tiene emociones, tiene desgaste. Por eso cuidar la salud no debería verse como una obligación, debería verse como un privilegio. El privilegio de poder moverte, de poder entrenar, de poder sentirte bien. Porque habrá un día en el que entenderemos algo importante. Que el verdadero éxito deportivo no era llegar más rápido. Era poder mantenerse bien durante más tiempo. Y quizá ahora sea un buen momento para hacer algo importante. Seguir entrenando esta idea. Porque en Escuela Deportiva de Valores creemos que los valores no se aprenden solo escuchándolos, se aprenden reflexionándolos, compartiéndolos y viviéndolos desde diferentes miradas. Por eso, a partir de ahora vamos a seguir profundizando en este entrenamiento sobre nutrición y salud en el deporte a través de nuestras secciones habituales, cuentos con valor, vidas que inspiran y lecciones de película, que nos ayudarán a entender que cuidar el cuerpo también es cuidar la mente, las emociones y la manera en que vivimos el deporte. Así que seguimos entrenando. Porque el verdadero cambio no llega solo cuando escuchas una idea, llega cuando empiezas a aplicarla en tu vida. Bienvenidos a Cuentos con Valor, la sección de Escuela Deportiva de Valores, donde las emociones entrenan tanto como el cuerpo y donde cada historia nos ayuda a crecer dentro y fuera del deporte. Hoy quiero que cierres los ojos por un instante y escuches algo más que un cuento. Porque hay partidos que no se juegan en un estadio. Hay luchas silenciosas que ocurren frente a un plato, frente a un espejo o dentro de nuestra propia mente. En el entrenamiento de hoy vamos a descubrir que cuidar nuestro cuerpo no es una obligación, sino una forma de respetar nuestros sueños. Esta es la historia de Hugo, una historia sobre fútbol, esfuerzo, salud y el verdadero significado de sentirse fuerte. Prepárate para escuchar el sabor de los sueños.
Hay derrotas que no aparecen en el marcador. A veces empiezan en silencio, frente a un espejo, saltándose un desayuno. Hugo, escondiéndose el cansancio detrás de una sonrisa. Y esa fue la primera derrota de Hugo. Hugo tenía 16 años y una obsesión: llegar a jugar algún día en un gran estadio. Vivía el fútbol como si cada entrenamiento fuera una final. Se quedaba después de todos practicando tiros. Corría incluso cuando el entrenador ya había pitado el final. Dormía con el balón junto a la cama. En el barrio, todos decían lo mismo: ese chico llegará lejos. Y él también lo creía. Pero había algo que nadie veía. Cada noche, antes de dormir, Hugo abría redes sociales y observaba a futbolistas profesionales mostrando abdominales perfectos, cuerpos imposibles y rutinas extremas. Más rápido, más fuerte, más definido. Aquellas palabras comenzaron a perseguirlo, hasta que un día tomó una decisión en silencio. Si peso menos, correré más. Y ahí empezó todo. Primero dejó los refrescos, después el pan, luego las cenas. Más tarde empezó a inventarse excusas. Ya he comido, no tengo hambre, estoy cuidándome. Su madre lo miraba preocupada. Hugo, estás muy cansado últimamente. Estoy bien, mamá. Pero no lo estaba. Cada entrenamiento era más pesado. Las piernas no respondían igual. Se mareaba a veces al levantarse. Dormía mal. Aunque lo peor no era eso. Lo peor era que ya no disfrutaba jugando. El fútbol había dejado de ser felicidad para convertirse en una batalla contra sí mismo. Un jueves por la tarde ocurrió. Minuto 30 del entrenamiento. Hugo arrancó hacia un balón largo y de repente todo se volvió borroso. Las piernas le fallaron, cayó al césped. El campo se quedó en silencio. Cuando abrió los ojos estaba sentado en el banquillo, con una botella de agua en la mano y el entrenador Miguel frente a él. Miguel había sido futbolista muchos años atrás. No gritaba mucho, no necesitaba hacerlo. Solo preguntó: ¿hace cuánto tiempo que no desayunas bien? Hugo bajó la mirada. No respondió. Miguel se sentó a su lado. ¿Sabes cuál era el coche más rápido que tuve? Hugo negó con la cabeza. Uno precioso, potente, espectacular, pero cometí un error. Hizo una pausa. Nunca le puse el combustible que necesitaba. Hugo levantó lentamente la vista. ¿Y qué pasó? Se rompió. El entrenador señaló el pecho del chico. Tu cuerpo también puede romperse. Aquella noche Hugo llegó a casa distinto. Por primera vez en meses cenó con sus padres, sin esconder la comida, sin móviles, sin excusas. Su madre apenas habló, pero sus ojos se llenaron de alivio. Los días siguientes no fueron fáciles, porque cambiar hábitos es más difícil que correr 10 kilómetros. Hugo descubrió algo inesperado. Comer bien no era comer menos, era aprender a cuidar el cuerpo. La nutricionista del club comenzó a ayudarle. Aprendió que hidratarse también era entrenar, que dormir era parte del rendimiento, que la fruta no era un castigo, que descansar no lo hacía débil. Y sobre todo entendió algo importante. El cuerpo no era un enemigo al que había que castigar, era el compañero que debía acompañarlo toda la vida. Pasaron varias semanas. Hugo volvió a sentirse ligero, pero esta vez no porque pesara menos, sino porque volvió a sentirse feliz. Reía otra vez en los entrenamientos, tenía energía, competía mejor. Y entonces llegó el torneo más importante de la temporada. El estadio municipal estaba lleno, padres animando, niños golpeando vallas, compañeros nerviosos. Semifinal, últimos minutos, empate. Hugo respiraba profundamente mientras miraba el balón en el centro del campo. Meses atrás
habría estado agotado, pero aquella vez no. Aquella vez se sentía fuerte de verdad. El partido continuó. Recuperó un balón en medio del campo, levantó la cabeza y vio a su compañero Dani entrando solo por la banda. Podía intentar la gloria él solo, pero eligió pasar el balón. ¡Gol! El estadio explotó. Sus compañeros corrieron abrazándolo. Y mientras todos celebraban, Miguel lo observaba desde el banquillo, sonriendo, porque entendía algo que nadie más veía. Hugo no había ganado solo un partido, había recuperado el equilibrio. Después del torneo, un niño pequeño se acercó a pedirle una foto. Llevaba una camiseta enorme y unas botas llenas de tierra. ¿Cómo haces para correr tanto?, preguntó admirado. Hugo sonrió, miró a su madre en la grada, luego a su entrenador y respondió: aprendiendo a cuidar lo que soy. Los sueños no se alimentan solo de talento, también se alimentan de descanso, de agua, de salud, de equilibrio. Y entender eso puede salvar mucho más que una carrera deportiva. Puede salvar una vida. Porque tu cuerpo no es una máquina que debas exprimir, es el lugar donde vivirán todos tus sueños. Cuidar la alimentación y la salud no te aleja del éxito deportivo, es lo que te permite alcanzarlo de verdad. Y así termina esta historia. Una historia que nos recuerda que el éxito no consiste solamente en llegar más lejos que los demás, sino en aprender a cuidarnos mientras recorremos el camino. Porque muchas veces el cuerpo habla antes de romperse, y escucharle también es una forma de valentía. Ojalá este cuento nos ayude a entender que alimentarse bien, descansar, hidratarse y cuidar nuestra salud física y emocional no nos hace menos competitivos. Nos hacen más fuertes, más equilibrados, más humanos. Gracias por acompañarme una vez más en Cuentos con Valor, la sección de Escuela Deportiva de Valores, donde cada historia deja una enseñanza para la vida. Y recuerda siempre esto: no hay un sueño lo suficientemente grande como para poner en riesgo tu salud. Porque el primer lugar donde debe ganar un deportista es dentro de sí mismo. Hasta el próximo cuento. Hay victorias que no salen en los titulares, no aparecen en las portadas, no llenan estadios, no provocan ovaciones. Son silenciosas, íntimas, casi invisibles. Suceden cuando un deportista decide apagar el móvil para descansar mejor, cuando elige alimentarse bien, aunque nadie lo esté mirando, cuando entiende que cuidar su cuerpo no es una obligación, sino una forma de respeto hacia sí mismo. Porque el verdadero éxito empieza mucho antes del partido. Empieza en las pequeñas decisiones. Y cuando hablamos de deportistas que han entendido esto a la perfección, hay un nombre que representa como pocos esa filosofía: Marcos Llorente. Un futbolista admirado por su rendimiento, por su potencia física, por su capacidad competitiva, pero sobre todo, un ejemplo de cómo los hábitos construyen personas extraordinarias. Hoy, en Vidas que Inspiran, vamos a descubrir qué podemos aprender de alguien que entendió que el cuerpo no es solo una herramienta para competir, es una responsabilidad que cuidar. Y quizá, mientras escuchas este entrenamiento, puedas preguntarte: ¿estoy cuidando mi talento o lo estoy desperdiciando? Marcos Llorente nació rodeado de fútbol. Su apellido pesa. Su familia forma parte de una historia profundamente ligada al deporte profesional. Nieto de Ramón Grosso, hijo de Paco Llorente, sobrino y nieto de leyendas del fútbol y del baloncesto español. Podría haberse acomodado, podría haber vivido del legado, pero eligió construir el suyo propio,
porque llevar un apellido importante no garantiza nada. Nunca juega por ti, nunca corre por ti, nunca entrena por ti. El verdadero prestigio se construye cada día, y Marcos entendió pronto que destacar no iba a depender solo de su talento. Iba a depender de algo mucho más exigente: la disciplina. Su carrera no ha sido una línea recta, ha tenido que adaptarse, cambiar, evolucionar, reinventarse dentro del campo, adaptar nuevos roles, responder a la exigencia sin excusas, y eso solo lo consigue quien está dispuesto a crecer más allá de la comodidad. Porque crecer duele, exige incomodidad, exige paciencia, exige entender que muchas veces el progreso no se ve hasta que un día se nota. Y Marcos Llorente es precisamente eso, la prueba de que el trabajo silencioso siempre termina hablando. Vivimos obsesionados con lo visible, queremos resultados rápidos, aplausos inmediatos, reconocimiento instantáneo, pero el alto rendimiento vive en lo invisible, en lo que nadie aplaude, en lo que casi nadie ve, y ahí está la verdadera diferencia. La alimentación, el descanso, la recuperación, la hidratación, la prevención. Eso también es entrenar. Y Marcos Llorente ha hecho de esos hábitos una forma de vida, no porque sea moda, no porque quede bien decirlo, sino porque entendió algo esencial. Tu cuerpo siempre te devuelve lo que haces con él. Tu cuerpo escucha todo lo que haces con él. Si lo cuidas, responde. Si lo ignoras, pasa factura. ¿Cuántos jóvenes deportistas creen que mejorar depende únicamente de entrenar más? ¿Cuántos piensan que comer cualquier cosa, dormir poco o descuidar su recuperación no tiene consecuencias? La realidad es otra. El rendimiento no se improvisa, se construye. Cada comida cuenta, cada hora de sueño suma, cada hábito deja huella. Y eso trasciende el deporte, porque todos estamos entrenando algo, aunque no lo sepamos. Estamos entrenando nuestra disciplina, o nuestra dejadez, nuestra constancia o nuestras excusas, nuestro futuro o nuestra resignación. Cuando observamos a Marcos Llorente, no vemos solo potencia física, vemos valores hechos rutina, disciplina, hacer lo correcto incluso cuando nadie obliga. La disciplina no necesita espectadores, solo convicción, constancia. No vale hacerlo bien un día. El crecimiento exige repetición, una y otra vez, sin fuegos artificiales, sin necesidad de motivación permanente. Sacrificio. Toda mejora exige renunciar a algo. A veces comodidad, a veces ocio, a veces gratificación inmediata. Quien no aprende a renunciar difícilmente aprende a crecer. Resiliencia. Adaptarse, cambiar, seguir. Cuando el contexto exige otra versión de ti, resistirse es quedarse atrás. Evolucionar es sobrevivir. Autocuidado. Cuidarse no es una debilidad, es inteligencia, es respeto, es responsabilidad. Es entender que rendir empieza por estar bien. Responsabilidad. Cuidar tu cuerpo es un acto de responsabilidad, especialmente si tu cuerpo es una herramienta profesional, pero también si simplemente quieres vivir mejor. Y mentalidad de mejora continua, nunca conformarse, siempre aprender, siempre buscar ese pequeño detalle que te haga avanzar, 1 centímetro más, 1 segundo menos, una decisión mejor. La historia de Marcos Llorente nos recuerda algo poderosísimo. La excelencia no nace de un gran momento, sino de miles de pequeños momentos bien elegidos. No te transforma una decisión extraordinaria, te transforman 100 decisiones pequeñas repetidas con amor propio. Dormir mejor, comer mejor, pensar mejor, descansar mejor, elegir mejor. Eso construye carácter, eso moldea identidad, eso define quién eres cuando llega la presión. Porque el día importante no aparece una versión mágica de ti,
aparece la persona que llevas tiempo entrenando en silencio. Y es que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Y en una sociedad que glorifica el cansancio, qué revolucionario resulta decir: hoy voy a descansar, porque también eso es entrenar. Quizá hoy no seas futbolista profesional, quizá nunca pises un estadio lleno, quizá tus metas sean otras, pero todos tenemos un cuerpo, todos tenemos hábitos, todos tenemos una vida que cuidar, y quizá hoy sea un buen día para mirarte con honestidad y preguntarte: ¿estoy siendo responsable con mi salud? ¿Estoy respetando mi descanso? ¿Estoy alimentando mis sueños o mis excusas? Porque nadie puede vivir tu disciplina por ti. Nadie puede cuidar tu futuro mejor que tú. Y a veces, cambiar una vida empieza con algo tan sencillo como decidir cuidarte un poco más esta noche. Marcos Llorente nos recuerda que el éxito no aparece de repente. ¿Qué versión de ti mismo vas a alimentar hoy? La historia de Marcos Llorente nos enseña que el éxito verdadero no siempre se celebra en público. Muchas veces sucede en silencio, cuando eliges cuidarte, cuando eliges respetarte, cuando eliges construirte. Porque el talento puede abrir puertas, pero son los hábitos quienes deciden cuánto tiempo permaneces dentro. Y quizá la gran lección de hoy sea esta: tu futuro no se juega en los grandes momentos, se construye en las pequeñas decisiones de cada día. Así que cuando nadie te vea, cuando no haya aplausos, cuando parezca que ese esfuerzo invisible no sirve para nada, recuerda esto: todo lo que cuidas hoy, mañana te cuidará a ti. Llegamos al final de este viaje por la vida de un hombre que decidió ser el arquitecto de su destino. En Escuela Deportiva de Valores creemos que el deporte no solo forma atletas, forma personas. Y Marcos Llorente nos deja un legado claro: la excelencia no es un acto, es un estilo de vida. Su historia nos recuerda que el verdadero rendimiento empieza mucho antes del partido. Empieza en cómo decides cuidarte. Porque cuando aprendes a cuidar tu cuerpo, también empiezas a cuidar tu vida. A veces pensamos que cambiar nuestra vida requiere un gran momento, una gran decisión, un golpe de suerte o una motivación extraordinaria. Pero hay personas que empiezan a transformarse simplemente cuando se cansan de seguir haciéndose daño. Hoy en Lecciones de Película hablamos de Brittany corría una maratón, una historia que habla de deporte, salud, autoestima y hábitos, pero sobre todo habla de volver a creer en uno mismo. ¿Te has hecho daño? ¿Estás bien? Solo es un calambre. Nunca había corrido más de 35 kilómetros. ¿Necesitas un médico? No puedo seguir. Necesito un segundo. Seguro que estás bien. ¿Quieres dejar la carrera? Ya has recorrido mucha distancia. Lo único que yo quiero es acabar. ¿Te ayudo a levantar? Deberíamos verla. Mira, está por aquí. ¡Allí está! ¡Vamos, Brittany! ¡Es ella! ¡Vamos, Brittany! ¡Ánimo, Brit! ¡Vamos, sigue corriendo! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Brittany! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Ánimo! ¡Vamos, Brittany! ¡Vamos, ¡Te Brittany! queremos, Brittany! ¡Corre! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, Brittany, lo tienes! ¡Vamos, Brittany! ¡Corre, tú puedes! ¡Ánimo, Brittany! ¡Venga!
¡Sí! ¡Te quiero, tía! ¿Lo va a lograr? Brittany es una joven divertida y sociable, pero vive completamente desordenada. Mala alimentación, falta de descanso, excesos, poca autoestima y una sensación constante de no estar bien consigo misma. Hasta que un día, una visita al médico le hace abrir los ojos. Su salud empieza a deteriorarse y entonces toma una decisión muy sencilla: empezar a correr. No para convertirse en atleta, no para ganar medallas, simplemente para intentar recuperar el control de su vida. Y ahí aparece una de las grandes lecciones de esta película. La salud no es estética, es responsabilidad. Vivimos en una sociedad obsesionada con la apariencia, pero esta historia nos recuerda algo muy importante. Cuidarte no debería ser un castigo, debería ser un acto de respeto hacia ti mismo, porque el verdadero cambio de Brittany no ocurre cuando pierde peso. Ocurre cuando empieza a valorarse, cuando entiende que merece sentirse bien, que merece cuidarse y que su cuerpo no es un enemigo. Y esto conecta muchísimo con el deporte y con los valores que defendemos en Escuela Deportiva de Valores, porque no hay rendimiento sostenible sin salud, ni física ni mental. La otra gran enseñanza de la película es el poder de los hábitos, porque Brittany no cambia de un día para otro. No hay milagros, no hay fórmulas mágicas, solo pequeños pasos repetidos muchas veces. Salir a correr aunque no tengas ganas, comer un poco mejor, dormir mejor, volver a empezar cuando se equivoca. Y eso es exactamente lo que ocurre también en el deporte. Las grandes transformaciones no nacen de momentos épicos, nacen de hábitos invisibles, de la disciplina diaria, de la constancia y de seguir adelante incluso cuando nadie te aplaude. Pero quizá el mensaje más potente de toda la película sea este: la autoestima también se entrena. Porque Brittany pasa gran parte de su vida sintiéndose insuficiente, comparándose, juzgándose, pensando que nunca será capaz. Y muchas personas viven exactamente igual. También en el deporte, atletas que parecen fuertes por fuera, pero que por dentro viven llenos de inseguridades. Por eso esta película deja una reflexión maravillosa. El deporte no solo puede transformar cuerpos, también puede reconstruir personas. Y llega un momento en la historia donde entiendes que Brittany ya no corre para demostrar nada. Corre porque ha aprendido a cuidarse, porque ha dejado de huir de sí misma. Y ahí aparece una fase que resume perfectamente esta película. La meta no era terminar una maratón, la meta era volver a creer en sí misma. Y quizá esa sea también la gran lección para todos nosotros. Que nunca es tarde para empezar a cuidarte, para cambiar hábitos, para recuperar tu salud, para convertirte en alguien que no se rinde consigo mismo. A veces pensamos que cambiar nuestra vida requiere algo extraordinario, pero quizá todo empiece con algo mucho más sencillo: una decisión, un pequeño paso, una caminata, un entrenamiento, una comida mejor, una noche descansando a tiempo, una oportunidad más para no abandonar. Porque nadie corre un maratón el primer día, pero todos podemos empezar hoy nuestro propio camino. Y recuerda, el mayor rival no siempre está adelante, muchas veces está en las excusas que repetimos dentro de nosotros. Seguimos aprendiendo que el deporte, cuando educa el corazón, puede cambiar vidas.
Hoy hemos hablado de nutrición y salud, pero en el fondo hemos hablado de algo mucho más profundo. Hemos hablado de respeto, respeto por el cuerpo, respeto por los procesos, respeto por uno mismo, porque el deporte puede enseñarte muchas cosas, puede enseñarte a competir, a esforzarte, a levantarte después de caer, pero también debería enseñarte a cuidarte. Y quizá ese sea uno de los aprendizajes más importantes de todos. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Emiliano Carballo y esto es Escuela Deportiva de Valores. Hoy hemos recordado que cuidar la alimentación y la salud no tiene que ver solo con rendir más en el deporte, sino con aprender a respetar nuestro cuerpo, escuchar nuestras necesidades y construir hábitos que nos ayuden a vivir mejor. Porque la salud no se entrena un solo día, se entrena en cada decisión, en cada rutina, en cada pequeño gesto que repetimos, cuando nadie nos obliga. Alimentarse bien no es una moda ni un castigo, es una forma de cuidar la herramienta más importante que tenemos para vivir, sentir y crecer. Si este episodio te ha aportado valor, compártelo. Tal vez alguien necesite hoy este mensaje para empezar a cuidarse un poco más y comprender que el verdadero cambio comienza desde dentro. Recuerda suscribirte al podcast Escuela Deportiva de Valores en Spotify, YouTube e iVoox. Y si dejas tu valoración, una reseña o activas la campanita, nos ayudas a seguir llegando a más personas y construyendo esta comunidad que apuesta por un deporte más consciente, más humano y más educativo. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, donde seguimos entrenando valores dentro y fuera del terreno. Nos escuchamos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces, cuida tu cuerpo, alimenta tu mente y recuerda que la salud es el primer paso para poder disfrutar de todo lo demás. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.